Una madre inocente es esposada por ayudar a una paciente, mientras todo un tribunal se burla de su hijo de 9 años. El fiscal Halpern, cegado por la rutina y la prisa, convierte la justicia en una simple estadística. Pero Malik, con su pequeña libreta y una mente brillante, descubre los errores que nadie vio y cambia el rumbo del juicio. Solo escuchen cómo un niño logró lo que todo un sistema olvidó, que la justicia también tiene corazón. El lunes amaneció con un cielo color plomo sobre el juzgado del condado de Fulton. El viento movía las banderas frente al edificio, y cada ráfaga parecía arrastrar consigo la rutina gris de una ciudad que ya había aprendido a mirar sin ver. Dentro del tribunal, los pasillos olían a café recalentado y a papeles antiguos. La gente entraba y salía con pasos medidos, como si el eco de los tacones y los expedientes marcara el ritmo de un reloj invisible. Angela Carter, auxiliar de enfermería y madre soltera, avanzaba despacio, esposada, con el gesto tenso de quien no termina de entender por qué está allí. Su uniforme azul claro, arrugado por las horas de detención, contrastaba con la frialdad del mármol y las luces blancas del juzgado. Caminaba con la mirada fija al frente, como si temiera que una sola lágrima pudiera debilitarla ante todos esos ojos que la observaban desde los bancos. A su lado iba Malik, su hijo de 9 años. Llevaba los cordones mal atados, una libreta de espirales bajo el brazo y una camiseta con el logotipo del equipo de baloncesto de su escuela. Su pequeño rostro tenía la mezcla de inocencia y seriedad que solo aparece cuando un niño comprende que algo injusto está ocurriendo, aunque todavía no sepa ponerle nombre. El alguacil de turno miró la escena con cejas arqueadas. No todos los días veía a un niño entrar a una audiencia penal. Los murmullos comenzaron en el fondo, entre empleados y asistentes que esperaban su turno. Una risa breve, luego otra. «Míralo», susurró alguien, «parece el abogado más joven del condado». Un comentario rápido, casi inofensivo, pero cargado de condescendencia. Otro alguacil, apoyado en la puerta, añadió con tono de burla. «Quizás venga a defender el caso con sus lápices de colores». Angela bajó la cabeza. No era la primera vez que sentía ese tipo de mirada, pero esta vez dolía más, no por ella, sino porque Malik estaba escuchando cada palabra. Él, en cambio, no bajó la mirada. Observó la sala, los retratos de jueces en las paredes, los estantes llenos de documentos, los rostros que parecían todos iguales, con el mismo gesto cansado. Luego giró hacia su madre y le apretó la mano. Era su manera silenciosa de decir, «Estoy contigo». El fiscal adjunto, Mark Halpern, revisaba papeles sin levantar la vista. Tenía la postura de quien lleva demasiados casos y poca paciencia. Para él, aquella audiencia era solo otro número en una lista interminable, una supuesta violación de una orden de alejamiento, nada extraordinario. Pensaba en su agenda, en los expedientes que debía cerrar antes del mediodía y en cómo cada caso resuelto era un punto más en su carrera. A veces se decía que no era prejuicioso, solo práctico, pero en realidad su pragmatismo era una coraza, una manera de no mirar demasiado profundo en las vidas de las personas que pasaban frente a su estrado. El defensor público, Daniel Reyes, hojeara sus notas sin entusiasmo. Tenía demasiados casos, poco tiempo y una sensación constante de estar llegando tarde a todo. Cuando vio al niño, quiso sonreírle, pero no supo si eso ayudaría o lo haría sentir más fuera de lugar. La jueza Judith Campbell entró a la sala y el murmullo cesó. Su presencia imponía respeto, su bata negra, impecable, caía como una sombra firme. Golpeó una vez el mazo sobre la mesa. Orden en la sala. La voz fue clara, casi cortante, pero el aire aún retenía algo invisible, el eco de la burla. Malik, sentado al lado de su madre, abrió su libreta. No dibujaba o escribía al azar, observaba cada palabra, cada gesto. Miraba al fiscal como quien intenta resolver un rompecabezas. Y aunque nadie lo sabía todavía, él estaba tomando notas que más tarde cambiarían el rumbo de esa audiencia. El ambiente era tenso, pero lo peor no era la formalidad del lugar, era esa sensación sutil, como una corriente de aire frío, de que muchos ya habían decidido qué creer antes de escuchar una sola palabra.
Las risas se habían apagado, sí, pero su rastro persistía, invisible, flotando entre los techos altos del tribunal. Malik no lo olvidaría, ni tampoco lo perdonaría fácilmente. Porque en ese momento, sin saberlo, había empezado a prepararse para demostrarles a todos que incluso una voz pequeña puede tener el poder de cambiar el curso de la justicia. Malik no había venido al juzgado para hablar. Había venido para escuchar. Su madre le había enseñado que, a veces, quien guarda silencio entiende más que quien grita. Por eso estaba allí, con la libreta en las rodillas, observando cada palabra como si fuera una pista en un enigma que debía resolver. Desde que Ángela comenzó a cubrir turnos dobles en la clínica comunitaria, Malik pasaba las tardes esperándola con un libro abierto sobre las rodillas. A veces eran manuales de electrodomésticos, otras formularios médicos o contratos de alquiler. Cualquier cosa con letras servía. Decía que quería entender cómo funcionaban las cosas de los adultos. En realidad, lo hacía porque odiaba ver a su madre llegar a casa agotada, con los ojos enrojecidos y los hombros vencidos por el cansancio. Si podía aprender algo que la ayudara, aunque fuera una palabra, ya valía la pena. Angela Carter no era una mujer ingenua. Había aprendido a sobrevivir con lo justo, a sonreír incluso cuando no tenía ganas. Su oficio como auxiliar de enfermería la había convertido en una especie de ángel cotidiano, alguien que cuidaba a otros sin esperar reconocimiento. Por eso, aquella mañana en el juzgado, lo que más le dolía no era estar esposada, sino que la trataran como si su compasión fuera un crimen. La acusaban de haber violado una orden de alejamiento, de haber entrado en un edificio donde supuestamente no debía estar. Pero ella no había ido por capricho. Había ido por la señora Delgado, una paciente diabética de la que nadie se ocupaba y que no respondía al teléfono desde hacía días. Angela llevaba en su bolso un frasco de insulina y una nota manuscrita. «Tómela antes de las 6 p.m., por favor». 10 minutos y me voy, se había dicho. Subió las escaleras del edificio, tocó la puerta, la encontró entreabierta y entró solo para asegurarse de que la mujer estuviera bien. No imaginó que un vecino, al verla, llamaría a la policía creyendo que estaba violando una orden. Esa orden, si realmente existía, nunca le fue entregada en persona. Solo apareció después en el expediente, firmada por alguien que ella jamás había visto. Mientras tanto, al otro lado de la sala, el fiscal adjunto Mark Halpern se acomodaba en su silla sin levantar la vista del expediente. Había llegado temprano, con su café de siempre y la cabeza llena de pendientes. Su jornada era una cadena de casos, cada uno distinto, pero todos con el mismo final previsible. En su mente no se trataba de maldad, sino de eficiencia. Se había prometido no perder tiempo, porque perder tiempo era lo mismo que fracasar en su trabajo. Su jefa medía el éxito en números, no en vidas. Cuantos más expedientes cerrara, mejor. Por eso había preparado para Angela un acuerdo de culpabilidad estándar. Se declaraba responsable, aceptaba una multa mínima y el caso se archivaba. Rápido, limpio, sin complicaciones. Halpern no se detenía a pensar en los rostros detrás de los nombres. Lo llamaba pragmatismo. Y creía sinceramente que era justo. La ley, decía, no podía ser personal. Pero lo personal en ese juzgado estaba en todas partes. En la mirada agotada de Ángela, en los zapatos pequeños de Malik, en el silencio que llenaba los huecos entre palabra y palabra. En la otra esquina de la mesa, el defensor público Daniel Reyes repasaba sus notas con la mente en 1000 lugares a la vez. Era joven, con el cabello despeinado y las mangas manchadas de café. Había aceptado más casos de los que podía manejar, impulsado por una mezcla de idealismo y necesidad. Quería ayudar, pero también sobrevivir. Cada vez que entraba a una sala, sentía la presión de los relojes. Plazos, audiencias, sentencias, todo medido al segundo. Cuando vio a Angela, notó la dignidad en su postura, esa forma de no quebrarse aunque el mundo pareciera dispuesto a empujarla. Y cuando vio al niño, con la libreta abierta y la mirada fija en los documentos, sintió una punzada en el pecho. Era una mezcla extraña, orgullo y culpa.
Orgullo porque aún quedaban niños que creían en la justicia. Culpa porque con tanto trabajo acumulado, él mismo había dejado de creer en ella por momentos. Reyes se inclinó hacia Ángela. «Tranquila, vamos a aclarar esto», le susurró, sin estar del todo seguro de cómo lo haría. Ángela asintió sin responder. Malik, desde su asiento, levantó un poco la cabeza. Miró a los tres adultos frente a él, al fiscal que parecía no verlos, al abogado que intentaba alcanzarlos y al juez que observaba todo con neutralidad. Y en su mente, sin palabras, comprendió algo que los mayores olvidan con los años, que las decisiones que se coman sin mirar a los ojos de quien sufre rara vez son justas. Aquel niño no entendía de leyes, pero entendía de verdad. Sabía cuando alguien mentía por rutina y cuando alguien decía la verdad por necesidad. Esa intuición, nacida del amor por su madre, sería pronto su mayor arma. Porque mientras los adultos discutían tecnicismos, Malik escuchaba, y cada palabra, cada detalle se almacenaba en su mente con una precisión que nadie en esa sala imaginaba. El aire en la sala era denso, como si el tiempo se hubiera detenido entre el sonido de las hojas al pasar y el eco del teclado del secretario judicial. El fiscal adjunto, Mark Halpern, se aclaró la garganta, tomó su carpeta y comenzó a leer con la seguridad mecánica de quien lo ha hecho cientos de veces. Prueba A. Declaración jurada del oficial Barnes. Prueba B. Notificación de la orden. Prueba C. Registro de la llamada al 911. Su voz era firme, pero vacía de emoción. Cada palabra parecía un ladrillo más en el muro de rutina que construía alrededor de sí. Malik, desde el banco, lo miraba con atención. Sostenía su libreta con tanta fuerza que los bordes del papel se doblaban. El niño no entendía todas las palabras, pero sí entendía la lógica. Y algo en esa lógica no encajaba. Había pasado semanas viendo a su madre llenar formularios, leer nombres, fechas, direcciones. Sabía que los papeles hablaban, pero solo si alguien se detenía a escucharlos. Así que escuchó. Cada palabra del fiscal le caía como una nota discordante, una pieza fuera del rompecabezas. Cuando Halpern mencionó por segunda vez la notificación de la orden, Malik levantó la vista, como si una bombilla se hubiera encendido en su cabeza. Bajó los ojos a su libreta, revisó un apunte que había hecho durante la detención. Una fecha, un número de apartamento, un detalle que pocos habrían notado y, sin pensarlo demasiado, levantó la mano. «Señoría», dijo, con voz temblorosa pero decidida, «¿puedo darle una nota al señor Reyes?» El murmullo recorrió la sala como una corriente eléctrica. Algunos se rieron por lo bajo, creyendo que era una travesura infantil. Pero la jueza Campbell no sonrió. Miró al niño, luego a su madre, que lo observaba con una mezcla de orgullo y miedo, y finalmente asintió. «Permítaselo». Malik escribió rápido, con letra apretada, y deslizó la hoja hacia el defensor público Daniel Reyes. Reyes la tomó sin mucha expectativa, pero a medida que leía, su expresión cambió. Frunció el ceño, miró los documentos del expediente, luego al fiscal, y finalmente se puso de pie. «Objeción, su señoría», dijo con voz más firme de lo habitual. «La prueba B no es una notificación válida». El fiscal levantó la vista, sorprendido. «¿Perdón?» «El comprobante de entrega está sin firma», continuó Reyes sosteniendo el papel. «Además, la dirección en la cabecera dice apartamento 4B, mientras que la declaración jurada menciona 4D. Y la fecha, hojeó las páginas con cuidado, es 2 días posterior al supuesto incumplimiento». El silencio cayó como una losa. Las risas desaparecieron. Solo se escuchó el leve crujido de las grapas al mover los documentos. Halpern parpadeó, desconcertado. «Debe ser un error de copiado», balbuceó, con la voz ya insegura. Pero Reyes no había terminado. También, añadió, mirando otra nota que Malik le había pasado, la llamada al 911, usada para afirmar que mi clienta merodeaba el edificio, fue hecha por un vecino que no está presente para testificar. Su relato solo aparece en el registro, sin declaración formal. Eso, su señoría, es hearsay,
y la excepción no aplica, ya que no fue una llamada para asistencia médica, sino para describir conducta. No es admisible como evidencia de culpabilidad. El rostro del fiscal cambió de color. Campbell, que había permanecido en silencio, inclinó ligeramente la cabeza. ¿Y qué hay de la prueba A?, preguntó. Reyes, con una calma nueva, respondió: la declaración menciona al oficial Barnes, pero el número de placa corresponde a un oficial Burns. Son dos personas distintas. El murmullo volvió a crecer, pero esta vez no había risas. Era incredulidad. La jueza Campbell se ajustó las gafas y miró directamente al fiscal. ¿Puede confirmar eso, señor Halpern? El fiscal hojeó apresuradamente las hojas, pasándolas con dedos torpes. El sonido del papel al rasgar el aire llenó la sala. Era el sonido de un sistema que se tambaleaba ante la lógica de un niño. «Debe ser un error de oficina», dijo al fin, pero su voz ya no tenía autoridad. Entonces la jueza volvió la mirada hacia Reyes. «¿Y de dónde sale todo eso, señor defensor?» Reyes dudó un instante. Podría haberse adjudicado el mérito, pero algo en la intensidad de los ojos de Malik lo detuvo. «De un lector muy concentrado, su señoría», respondió, señalando discretamente al niño. Angela, que hasta ese momento había permanecido inmóvil, le apretó la mano a su hijo con fuerza. No necesitó decirle nada. Su mirada lo decía todo. «Lo hiciste bien». En la sala, el ambiente había cambiado. Donde antes había burla, ahora había respeto. El fiscal observó al niño con una mezcla de sorpresa y vergüenza. Por primera vez en mucho tiempo, Mark Halpern vio algo que su carrera le había hecho olvidar. La ley no era solo un conjunto de reglas, era un lenguaje vivo. Y ese pequeño, con sus manos manchadas de tinta y su libreta llena de apuntes, acababa de recordárselo. La jueza Campbell se recostó en su silla, entrecerró los ojos y, sin decir palabra, sonrió apenas un instante. Ese gesto, casi imperceptible, fue la primera grieta en la muralla de indiferencia que dominaba aquella sala. Y Malik, sin saberlo del todo, había logrado lo que pocos adultos consiguen: que la verdad se hiciera escuchar. El silencio posterior al estallido de la verdad fue tan denso que parecía que hasta el aire había decidido detenerse. El fiscal Mark Halpern bajó la mirada hacia sus papeles, pero ya no encontraba en ellos la seguridad habitual. Los nombres, las fechas, los sellos oficiales, todo lo que antes representaba orden, ahora le parecía una maraña de errores humanos. Pidió un receso de 10 minutos. La jueza Campbell asintió con un leve gesto, y él salió al pasillo con la carpeta bajo el brazo, caminando como quien carga un peso invisible. El pasillo del tribunal olía a desinfectante y a cansancio. Halpern se apoyó contra la pared, respirando con dificultad. Durante años había repetido el mismo ritual: abrir un caso, revisar las pruebas, confiar en los informes y avanzar al siguiente. Su trabajo consistía en hacer que el sistema no se detuviera, no en preguntarse si funcionaba bien. Pero ahora, con la imagen de un niño de 9 años corrigiendo sus pruebas frente a toda la sala, esa certeza se resquebrajaba. Abrió la carpeta, revisó los documentos uno a uno. El comprobante de notificación sin firma. El informe con el nombre mal escrito. El registro del 911 incompleto. Todo aquello que había considerado detalles menores, ahora era evidencia de descuido, de prisa, de deshumanización. No era un villano, nunca se había sentido así. Pero por primera vez entendió algo incómodo, que la indiferencia también puede ser una forma de injusticia. Cuando regresó a la sala, su rostro había cambiado. No traía arrogancia ni defensa, sino una fatiga honesta, la de quien por fin se permite mirar de frente sus propios errores. «Su señoría», dijo, con voz más baja que de costumbre, «retiro la prueba B por defecto de notificación». Campbell levantó la mirada. «¿Y la prueba A?». Halpern tragó saliva. «Solicito sustituir el informe por una copia certificada». La jueza negó con un leve movimiento. «Denegado, no vamos a alargar esto. El tribunal no se construye sobre suposiciones». El golpe fue suave pero firme. Halpern asintió sin discutir, sabía que no había más camino que aceptar.
Reyes, el defensor público, tomó aire, sintiendo que por primera vez en semanas la balanza empezaba a moverse en la dirección correcta. Su señoría, dijo, enderezando la espalda, existe además un argumento de defensa por necesidad. La acusada no actuó con intención delictiva, sino por deber profesional y compasión humana. Entró al edificio para administrar insulina a la señora Delgado, una paciente a su cargo que no respondía al teléfono. Tenemos los mensajes de texto que lo confirman y el registro de administración del medicamento firmado por la propia paciente la misma tarde. Campbell entrelazó las manos pensativa. El eco de esas palabras resonó con una fuerza particular en la sala. No eran tecnicismos, eran verdad. Halpern observó a Angela. Por primera vez la vio más allá del expediente. Ya no era una acusada, era una mujer que trabajaba hasta el agotamiento, una madre que había actuado por empatía y no por rebeldía. Y ese niño, su hijo, había hecho más por la justicia en un día que muchos abogados en toda una carrera. En su mente, la palabra culpable perdió sentido. Había algo más grande, algo que el sistema no siempre sabía nombrar, la dignidad. La jueza Campbell, que hasta ese momento había mantenido una expresión serena, se inclinó hacia Angela. «Señora Carter», dijo despacio, midiendo cada palabra, «si tuviera que hacerlo de nuevo, ¿lo haría?» Angela levantó la mirada. No había desafío en sus ojos, solo verdad. «Si una persona bajo mi cuidado necesita insulina, sí, su señoría», respondió con voz firme. «Pero si me hubieran notificado la orden, habría pedido a un supervisor que fuera en mi lugar. No fue desobediencia, fue humanidad». En ese instante, la sala entera pareció contener la respiración. Campbell la observó sin pestañear. En su mente, la imagen de su propio padre apareció sin ser invitada, un hombre mayor, sentado en una silla de cocina, con una jeringa en la mano temblorosa. Recordó las noches en que ella misma corría a prepararle la dosis, temerosa de que no llegara a tiempo. Y pensó en esa línea invisible que separa la norma de la compasión. Una línea tan delgada que a veces solo el corazón sabe cruzarla sin equivocarse. Halpern bajó la mirada, incapaz de sostenerla. Reyes respiró con alivio silencioso, sabiendo que no había ganado un caso, sino algo más valioso, un acto de justicia viva. Y Malik, en su asiento, miraba todo sin entender del todo las palabras, pero comprendiendo el alma del momento. Su madre no necesitaba que el mundo la aplaudiera, solo necesitaba que la escucharan. Y por primera vez lo estaban haciendo. El ambiente cambió de forma sutil. Donde antes había frialdad, ahora había respeto. La burla se había convertido en reflexión y el juicio en una lección. Lo que empezó como una confrontación se transformaba en un reconocimiento mutuo. El sistema se veía a sí mismo en el espejo de un niño y de una madre, y no podía seguir igual después de eso. La sala estaba tan silenciosa que el sonido del bolígrafo de la jueza al firmar el documento pareció un trueno. Judith Campbell leyó con voz clara, sin dramatismo, pero con una autoridad que llenaba cada rincón del juzgado. «Cargos desestimados», dictó, «por defecto de notificación, defectos materiales en la evidencia y por reconocer mérito en la defensa de necesidad. Señora Carter queda libre de toda acusación». El golpe final del mazo resonó como un cierre simbólico. No solo terminaba un caso, sino también una larga cadena de indiferencias. Por un momento nadie se movió. El silencio era tan profundo que se podía escuchar la respiración contenida de los presentes. Y entonces, de manera casi imperceptible, la atmósfera cambió. El murmullo que llenó la sala ya no tenía el sonido seco de la burla ni del escepticismo. Era un murmullo suave, de alivio, de respeto. Alguien en los bancos del fondo asintió sin hablar, como si quisiera pedir disculpas por las risas del principio. Angela Carter, todavía atónita, se llevó una mano al rostro. El uniforme azul claro tembló ligeramente cuando se inclinó hacia su hijo. Malik, con los ojos abiertos de par en par, la abrazó con todas sus fuerzas. No con miedo, sino con orgullo. Era el abrazo de quien comprende, sin palabras, que algo enorme acaba de suceder. Que la verdad, esa verdad pequeña, escrita con lápiz en una libreta infantil, había cambiado el rumbo de la justicia.
Halpern, el fiscal, permaneció de pie frente a su mesa, con los documentos en la mano, mirando el suelo. Su rostro mostraba una mezcla de cansancio y reconocimiento. Durante años había pensado que el sistema solo funcionaba si se mantenía en marcha, sin pausas, sin cuestionamientos. Pero aquel niño había detenido la maquinaria un instante, y en ese instante la justicia se había hecho visible. Se acercó lentamente a Angela y Malik. Su voz, cuando habló, sonó diferente, más humana, más cercana. «Señora Carter», Malik dijo, «me equivoqué al tomar esto como una rutina. Lo siento de verdad». Angela lo miró a los ojos, no respondió con palabras, solo asintió. No había rencor en su gesto, solo cansancio y una especie de serenidad. Porque el perdón, cuando llega sin obligación, no necesita discurso. No era redención completa, pero era un comienzo. Campbell, que observaba la escena desde el estrado, se ajustó las gafas. Luego habló con tono firme. «Solicito a la oficina del fiscal revisar sus protocolos de notificación. No podemos permitir que la prisa sustituya a la justicia». El secretario tomó nota, y ese pequeño gesto, una simple anotación, se sintió como una promesa, que algo, aunque fuera mínimo, iba a cambiar después de ese día. Daniel Reyes, el defensor, se recostó en su silla. Recordó el instante en que había sentido vergüenza cuando un niño había visto lo que él, con toda su formación, no supo ver. Pero ahora esa vergüenza se transformaba en humildad. Sonrió, y en esa sonrisa había gratitud. Al salir del tribunal, los flashes de los teléfonos comenzaron a destellar. Una reportera local, joven y curiosa, se acercó a Malik con una grabadora en la mano. «Pequeño», le dijo, con una sonrisa genuina. «¿Cómo supiste todo eso? ¿Cómo lo hiciste?» Malik se encogió de hombros. «Leo todo», respondió, como si fuera lo más natural del mundo. Hubo un breve silencio. La reportera sonrió, bajó la grabadora y asintió. Sabía que esa frase viviría más allá del titular del día siguiente. Mientras madre e hijo se alejaban por el pasillo, el ruido del juzgado volvió a su rutina habitual. Pero algo había cambiado. Incluso los pasos sonaban distintos, más ligeros, más humanos. El desprecio con que todo comenzó se había transformado en admiración. Y esa historia, que podría haberse perdido entre miles de expedientes, se convirtió en un recordatorio. Que la ley no es una máquina fría, sino un puente que se sostiene con detalles, humanidad y valentía. Afuera, el sol finalmente había salido entre las nubes. Angela respiró hondo. Malik caminó a su lado con su libreta en la mano. Ya no era solo un niño curioso, era un símbolo silencioso de lo que sucede cuando alguien decide mirar más allá de lo obvio. Y aunque tenía solo 9 años, Malik comprendió algo que muchos adultos olvidan entre códigos y discursos, que proteger a alguien no es solo luchar por su inocencia, sino enseñar a todos a mirar mejor. Ese día, el juzgado no solo absolvió a una mujer, también aprendió, gracias a un niño, que la justicia, cuando nace del corazón, puede tener rostro, nombre y voz.